¿Me podría iniciar Ya, la sesión, por ya favor? está, ya Gracias. está. Ya van a ver cuán importante es la circulación coronaria, porque cuando una de estas arterias se obstruye, no hay circulación en el músculo. Puede ser el izquierdo o ventrículo derecho. Entonces causa necrosis de esta parte del músculo. Entonces son los famosos obstrucciones que se dan en una de las coronarias. Tenemos dos grandes coronarias con sus ramas, la coronaria izquierda y la coronaria derecha, que nacen de las válvulas coronarias. Y la irrigación nos da la fuerza de retorno de la sangre. Y con el cierre de las válvulas hay la irrigación, ese golpe da la irrigación. Entonces esto ya saben, además de decirle que es un padecimiento tremendo, ¿no? Dentro de las enfermedades cardíacas, dentro de todas las enfermedades cardíacas, ocupa del 50 al 75% de muertes por patología cardíaca. En los países industrializados como Estados Unidos, Japón y parte de la China, esto es altísimo, la muerte dentro de las enfermedades cardíacas, ¿no? Y las edades oscilan cada vez menos. Antes era a partir de los 60, ahora estamos alrededor de los 45 y a 65 años, ¿no? Para todos los edades, porque ahora tanto hombres como mujeres, ambos trabajan, ambos se someten, ambos sexos a todos los quehaceres de la vida, trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se descubre un 50% de muertes, se diagnostica muerte súbita. Y muerte súbita, el porcentaje es altísimo por problemas de coronarias. En pleno siglo XXI estamos nosotros y no tenemos un diagnóstico de hipertensión arterial, o no tenemos un buen control de hipertensión arterial, no tenemos un buen control de diabetes, no tenemos un buen control nutricional. Entonces nuestras dietas son subidas en grasas y eso nos lleva a ser parte de esta enfermedad coronaria. Entonces se nos enferman cualquiera de estas dos arterias o ambas a la vez, ¿no? Entonces tienen la coronaria derecha y la coronaria izquierda con sus ramas. Los que se van a dedicar más a esto ya tienen que conocer cuáles son las ramas más específicas. Por ejemplo, la circunfleja, ¿no? Ahí tenemos ya todas las ramas, la rama arterioventricular, que sería esta, ¿no? Que va a irrigar el ventrículo y el músculo, las marginales derechas, así como tenemos la interventricular anterior, la rama interventricular posterior que sale hacia la derecha, la coronaria izquierda con su rama circunfleja, que es la que va a dar la vuelta al ventrículo, ¿no? La rama posterior del ventrículo izquierdo, la arteria marginal izquierda, ¿no? La arteria interventricular, etcétera, etcétera. Y estas serían las arterias que no les exigimos, suficiente que ustedes sepan que existen dos arterias grandes con sus ramas y que sepan de dónde nacen. Eso es más que suficiente para su cultura médica, ¿no? Más que suficiente. ¿Cómo es la fisiopatología? El flujo sanguíneo normal en una persona en reposo, cuando ustedes están reposando en su casita en este momento, es más o menos de 225 mililitros por minuto. Es el 4% del gasto cardíaco total, o sea, del gasto cardíaco total estamos tomando el 4% para este pequeño músculo de 400 gramos, ¿ya? Entonces esto se incrementa, por supuesto, con el ejercicio, puede ser hasta 10 veces, puede incrementarse este flujo sanguíneo hasta más de 2 litros por minuto, imagínense, un corazón pequeño, más de 2 litros, o sea, casi 5 veces más el tamaño del corazón, ¿no? Entonces, la arteria coronaria izquierda va a irrigar, ya vieron, el ventrículo izquierdo, y la arteria coronaria derecha irriga el ventrículo derecho y parte del ventrículo izquierdo. Quiere decir entonces que la arteria coronaria derecha es la que más irriga al corazón, y esto lo podemos ver acá, ¿no?
derecha miren, tienen casi 3/4 del corazón, ¿no? Entonces, el 80% de pacientes y de personas tenemos circulación cardíaca derecha predominante coronaria, ¿no? Esta circulación coronaria, por supuesto, está regulada de acuerdo a las necesidades de oxígeno del músculo cardíaco. Yo estoy sentado, no consumo mucho, camino, subo escaleras, hago ejercicio, trabajo en cosas que me produzcan esfuerzo, entonces ya empiezo a hacer mi gasto elevado a nivel coronario, ¿no? Tal es así que toma el 70% de oxígeno de la circulación total. Todo el oxígeno, entonces ustedes verán que si falta oxígeno en el organismo, cuando yo no tomo buena cantidad de oxígeno, están sufriendo mis arterias coronarias, ¿no? Porque el gasto de oxígeno es altísimo, acuérdense. Entonces, ¿qué produce la falta de oxígeno? La falta de oxígeno va a debilitar los músculos cardíacos, ¿no? Entonces, el músculo, como todos los órganos de nuestro organismo, de nuestro sistema, ¿no? Tratan de compensarse porque nadie se quiere quedar menos, todos tienen que funcionar de acuerdo a un sistema de feedback. Entonces liberan las sustancias que se llaman las vasodilatadoras que habíamos visto en la primera clase, ¿no? Que es el fosfato de adenosina y el óxido nitroso, ¿no? Entonces con estas sustancias que se liberan van a dilatar las arterias automáticamente. Entonces van a autorregular su flujo sanguíneo coronario. Miren lo divino que es el organismo, ¿no? Inmediatamente los vasos se segregan sus dos sustancias. Yo les decía, por ejemplo, que el óxido nitroso existe dentro de ampollas, ya se fabrica industrialmente, no así el fosfato de adenosina, ¿no? Que esto sirve para bajar presiones altísimas en ampollas y por goteo lento, ¿no? Pero miren, estas sustancias se segregan para vasodilatar y para mantener el flujo sanguíneo. Los vasos coronarios se pueden ocluir pues, en minutos, en horas y a veces a través de bastante tiempo, ¿no? No es tan inmediato, ¿no? ¿Cómo es su sistema? Van a taponar la luz. Ese es el modo de que alteran, ¿no? Algunas veces les decía que en años, poco a poco van alterando la luz de las arterias, ¿no? Y algunos músculos, algunas personas que hacen ejercicio normalmente, y ese músculo lo están acostumbrados a buena oxigenación, desarrollan circulaciones colaterales, o sea, parte de las arterias que tenemos, nacen nuevos vasos, y esto va a fortalecer la circulación del músculo cardíaco, pero no se da en todas las personas, ¿no? Las personas que tienen entrenamiento se da el nacimiento de nuevos vasos, ¿no? En los que no, va a haber trombosis, pues, y estas trombosis por arteriosclerosis, ¿no? Van a producir la obstrucción de los vasos, y esto se da por la acumulación de lípidos debajo de la íntima de las arterias. Ahora van a ver, y esto es importante, siempre creemos que es en la luz de las arterias que están los lípidos, no es así, están debajo de la íntima de las arterias. Estas se van a calcificar, van a invadir el tejido fibroso de las partes de la arteria, se degeneran y en cualquier momento se lesionan y van a taponar la luz mediante el sistema de coagulación. ¿Cómo? Acá tengo yo un vaso. Este es un vaso y acá se está formando en la íntima la placa. Acá se forman las placas. Las placas no se forman en la luz. Las placas se forman acá en la parte de la íntima. Acá miren una placa que se está formando, placa de grasa, de ateroma, que estas después se calcifican y al músculo de la arteria lo vuelven duro, ¿no? Entonces, esta es la forma, cómo se va formando la placa. La placa va creciendo, va incrementando en la íntima y la luz se va achicando, el vaso se va achicando. Este es el modo. No es que acá en la luz se forme, sino se forma afuera. Esto llega a tener un problema de adelgazamiento ya de esta capa, ¿no? De la capa endotelial de la arteria. Entonces, va a haber esto que llamamos la ruptura de la capa. Entonces empieza a sangrar y se produce esto. Se produce un sangrado
hacia la luz de acá, ¿no? Por la presión que está ejerciendo estas placas, se rompió la placa, no se olvide que estas placas se calcifican, y de adentro hacia afuera hace una lesión acá. Esta placa dura lesiona como si sería un cuchillo y causa una herida. Esa pequeña herida cursa con un sangrado hacia la luz y acá hay la formación de trombos. Entonces, cuando hay esta lesión, estamos hablando de un trombo suboclusivo. Entonces se produce, en el electrocardiograma se produce una lesión con ST no elevado, o lo que se llama SICA, ST no elevado. Miren la imagen que nos da en el electrocardiograma, ¿no? Esto va avanzando, conforme va avanzando, ocluye toda la luz. Y al ocluir la luz ya nos está dando una completo una trombosis, una oclusión trombótica. Entonces ya nos da en el electrocardiograma un ST elevado. Van a ver por qué hablamos de ST elevado después, porque así se clasifican ahora los síndromes coronarios, en ST elevado y ST no elevado. Ya ustedes se explican por qué es. ¿Ya? Entonces ese trombo invadió toda la luz, ya no deja pasar sangre, ya está causando una oclusión completa. Al causar una oclusión completa, nosotros hacemos la patología y ¿qué vemos? Vemos la hemorragia intraplaca, ¿no? Vemos el sangrado y vemos que la luz se obstruyó, ¿no? O en este caso, miren acá, más evidente, es un corte, este es un corte histológico y así se ve, ¿no? Así se ve. Y hay una oclusión, ¿no? Acá pueden ver el sangrado. Acá está mostrándonos el trombo. Este es un corte histológico también. Ustedes ven ahí el trombo. Acá ven la placa. Ven el sangrado que se por acá y dio a la luz de la arteria, ¿no? Y acá está la formación del trombo, casi ocluyendo todo el vaso. Este es más o menos cómo se va formando los trombos, cómo hay la lesión de placa, cómo hay los cambios en el ST, en el electrocardiograma, ¿no? Por lesión de estas coronarias, ¿no? Por lesión de las coronarias. Entonces, más o menos, ya ustedes tienen una idea cómo se produce fisiológicamente o fisiopatológicamente una lesión coronaria por la formación de trombos. También puede haber, pues, por placas grasas, puede haber trombosis que vienen émbolos, por ejemplo, de otras arterias, de venas, por lo general de miembros inferiores. Puede haber émbolos grasos también. O puede haber por cuadros de estrés también, que estas arterias se contraen, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que existan este tipo de patología? La lipidemia. No tenemos un control de la ingesta de nosotros de HDL, LDL, PLDL. Esto lo hacemos recién cuando hay algún trastorno de este tipo de exámenes. Casi nadie se hace un examen de esto, si no estaríamos evitando ya en el futuro. Ojalá y ustedes cuando salgan a sus pacientes normalmente como tomar un hemograma, si lo ven ustedes con algún tipo de condiciones de enfermedad cardíaca, hipertensos, todo, diabéticos, ya le pidan estos factores, que es importante. Tomar las funciones vitales, presión arterial. Hay una dejadez en presión arterial. Esta clase ya lo hicieron con la doctora y ustedes han visto. Hay una dejadez en nuestros pacientes, no solo en diagnóstico de presión arterial, sino una vez que tienen el diagnóstico, incumplimiento del tratamiento, 1, y 2, tratamientos inadecuados que le da el médico, que damos nosotros. Ustedes van a dar, de repente. Tenemos que dar tratamientos adecuados. ¿Adecuados acá? ¿A qué? Al costo que puede gastar cada paciente. No se olviden que la mayoría de pacientes hipertensos, y ya les han hablado eso, son gente dependiente. ¿De quién? De otro profesional, de una enfermera, del hijo que trabaja, todo. Y el médico le da un medicamento caro que no sirve. No solo los medicamentos caros son buenos. El medicamento más baratito en presión arterial es el mejor, ¿ya? Y esto tienen que leer en su libro de farmacología. Tiempo de vida de estos productos.
El tabaquismo, felizmente hay una ley que prohíbe fumar. Esto ya es negativo. Si hay médicos como ustedes que fumen, aténganse a cualquier tipo de enfermedad coronaria, ¿no? O de otro tipo pulmonar. La tolerancia normal a la glucosa. Pacientes diabéticos deben ser bien controlados. Un paciente diabético ustedes tienen que manejarlo como hijo. Es como su hijito menor. Si ustedes, el día que les cae un diabético y no lo manejan como hijo, están perdidos. Este paciente después lo va a culpar. Mi médico es va a decirles, pues el doctor, mi médico es el doctor Alejandro Soto, no me trata bien, pues. Entonces, ya da una mala imagen. O mi médico es la doctora Ángela González, entonces va a decir Ángela Galvez y va a decir la doctora no lo ha tratado bien a su médico. Entonces, es importante que al paciente con problemas de glucosa ustedes lo traten como a hijo. Tienen que controlarle su dieta, tienen que estar más cerca del paciente, hacerle controles mensuales de su glucosa. Entonces, son pacientes demasiado desordenados en dieta y en tratamiento. Otro de los factores de riesgo son la gota, ¿no? La gota, la menopausia, el uso de anticonceptivos, que ahora se usa bastante anticonceptivo, ¿no? La obesidad. Alumno con obesidad ya tiene que ir pensando que desde mañana tiene que hacer dieta, porque hay una agresión no solo a sus arterias coronarias, no solo a su corazón, puede desencadenar una diabetes si tiene genética, o en el futuro va a andar con bastón porque ya destrozó sus articulaciones sus articulaciones de miembros inferiores, ¿no? Va a destrozarlo. El tipo de actividad física. Ya saben ustedes, paciente que no hace actividad física, persona que no hace actividad física, estamos fundidos. Esta última pandemia nos ha obligado a estar sentados. Hay gente a que ahora sale, se camina 3 cuadras y parece ya con problema coronario, se cansa. Y no es así, es la falta de entrenamiento. Entonces hay que saber distinguir también la falta de entrenamiento con falta de actividad física, ¿no? A todo el mundo nos han encerrado, ¿no? Menos al que habla, pero los que están saliendo recién y más nuestras personas de edad tienen problemas para subir hasta escaleras, se quejan mucho de hacer taquicardias, etcétera, ¿no? Pero por la obligación del sedentarismo. Estamos con un sedentarismo obligado. Los tipos de personalidad es otra cosa. Ustedes trabajan frente a una persona que es agresiva, están sujetos a tener cualquier problema. Entonces hay que tratar de alejarse o tratar de saber sobrellevar a la persona. La persona puede ser un hermano, puede ser el jefe, todo. Ustedes en el trabajo se van a chocar o a convivir con una serie de tipos de personalidad. Igual tienen que averiguar en sus pacientes. Es importantísimo esto, aunque no les parezca real, es toda una realidad. Factores psicológicos y sociales en el medio que nos desempeñamos, ¿no? Y por otro lado, los antecedentes familiares, que también es una carga tremenda, los antecedentes familiares. Las dietas ya hablamos que tienen que ver con la lipidemia, la ingesta de colesterol y carbohidratos que ahora está de boga, ¿no? La mayoría de nosotros, hombres y mujeres, somos flojos porque ahora no se puede distinguir de la mujer y el hombre, todos debemos hacer las cosas iguales. En lugar de comprar 1 kilo de carne y hacer nuestras propias hamburguesas con un par de huevos y un poquito de harina, un poquito de ajo y pimienta, hacemos nuestras bolitas de hamburguesa. Vamos a comprar una hamburguesa que de repente es puro cebolla, puro harinas, y estamos haciéndonos un daño, puro grasas, ¿no? Entonces en dietas tenemos que corregir, y lo que corregimos para nosotros lo podemos aconsejar a nuestros pacientes. Ustedes tienen que conocer bastante de nutrición, tienen que tener una cultura nutricional, porque el paciente les va a preguntar, doctor, ¿qué como? Doctor, ¿puedo comer esto? ¿Puedo comer? No, no comas pescado porque te infecta. Mentira, pues el pescado nada tiene que ver con infecciones, porque hay siempre esa idea. Entonces una serie de preguntas van a hacer. Doctor, ¿me puedo tomar un caldo de gallina? No, es veneno. La carne gallina en sí ya saben que es una bola de colesterol, la carne, no hablemos del pellejo, ¿no? El pollo sí es diferente. Entonces en dietas tienen que ustedes que aprender bastante. Consumos de alcohol y té y café, ¿no? Antes se decía que el café era dañino, está cambiando la idea del café. Hay lugares como, por ejemplo, Colombia, ustedes van y la gente se toma 6 tazas de café al día y no pasa nada. El alcohol sí,
porque nosotros por lo general consumimos un alcohol de malísima calidad. Poco tomamos alcoholes de buena calidad, pocos, porque no entendemos, no conocemos de alcohol en un lugar, en primer lugar, y en segundo lugar, nuestra industria de alcohol no está bien protegida, no está bien controlada, entonces nos dan cualquier cosa por alcohol. Y el consumo de sal, el exceso de sal, ya ustedes saben que lleva a hipertensión. El tipo de agua potable, felizmente nosotros en la mayoría de lugares que tenemos en el Perú, en Lima y en el resto, consumimos el agua de buenísima calidad. ¿Quién no consume un poco de agua en un vaso de su callo de frente sin hervir y no pasa nada? Eso no lo pueden hacer ustedes en Buenos Aires. El agua es terrible. Brasil, que pensamos que tiene buen agua, ustedes van al mejor hotel del Sheraton y ahí dice, en el lavatorio dice, prohibido tomar el agua, porque es de malísima calidad. Nosotros sí no nos podemos quejar. Europa antes tenía mal agua, ahora no, ahora han mejorado bastante. Pero hay lugares ustedes que van a tomar el agua que tiene mucho plomo, muchos residuos, y eso es dañino, ¿no? Entonces así existen factores de riesgo coronario nosotros que tenemos que ver. Existen factores no modificables y existen factores modificables. Dentro de los no modificables tenemos la edad, el sexo, nadie va a modificar su sexo, su edad tampoco, tenemos una edad y punto, hay que saber conservarse nomás, ¿no? El factor hereditario no lo pueden modificar, la diabetes, el que le dio diabetes, chao, tiene genética diabética o se creó una diabetes por exceso de peso, exceso de carbohidratos, desórdenes alimentarios, y cuando tienen enfermedad coronaria hasta lo pueden transmitir, pero no lo pueden reducir y transformar. La gota y la menopausia, que también son cosas que no se pueden corregir. Factores modificables. Tabaquismo modificable. ¿Quién no puede dejar de fumar? El problema de conducirlo bien. Yo a una serie de pacientes he dejado de hacerlo, de hacer lo que dejen el tabaco, menos a uno que fue mi director. Yo llegaba, le quitaba el cigarro de forma malcriada, le quitaba, le tiraba al suelo, solo ahí dejaba de fumar. Después otra vez fumaba. Murió con un cáncer de pulmón. Un gran hombre. No entendió nunca. Fumó toda su vida. Dice, no me pasa nada, mentira. Sí pasa. Y lo van a ver ustedes en amigos. Entonces, la trigliceridemia, el colesterol, por supuesto, ¿no? Son enfermedades de actualidad esto. Ustedes ahora tienen un porcentaje por el tipo de dieta que la gente muchas veces dice, no sé cocinar, entonces mejor es comer la comida de la calle, que está llena de grasas. ¿Qué grasas nos dan las más baratas? ¿No? Entonces esto hay que corregir, comemos demasiadas grasas o demasiadas harinas. Entonces esto hay que corregirnos en la casa, hay que enseñarle al papá, a la mamá, que nos corrija las dietas. Es importante. Así como corregimos en la casa, le corregimos a nuestros pacientes. Si no, no hemos hecho nada. Aconsejamos a los pacientes y en la casa seguimos el uso de cantidad de grasas. Entonces eso hay que cambiar con más verduras, más frutas, ¿no? La obesidad, ya les dije, el que es obeso tiene que bajar. Y la obesidad se baja solo dejando la comida en la noche. No se acostumbren en la noche una cosa blanda, leche, café, cuáquer, verduras y se acabó. Fruta. Y eso tenemos que aconsejarle a nuestros pacientes. Cambiar la fruta de la mañana para la noche. Entonces, mejoramos su vida, ¿no? Y ya no comidas a las 10, 11 de la noche. Ayer nomás recibí un paciente que tenía una cena frondosa porque dice que trabajaba todo el día y se iba a comer a las 11 de la noche. ¿Podrá descansar ese paciente? Su hígado empieza a digerir a las 1, 2 de la mañana. Ya no, está lanzando glucosa a su cerebro. No duerme, pues está soñando con Castillo. Qué horror tendrá si sueña con Castillo. El sedentarismo, ya saben ustedes, ¿no? Que hablamos, la hipertensión arterial maltratada o mal cumplida los regímenes de tratamiento. Y las dietas hay que aprender a darlo también las dietas. Mucho
acostumbran nuestras nutricionistas a decir, come el huevito, por decirles una cosa, come el huevito solo la clara. ¿Qué va a ser la clara? Pues la clara es un poco de nada, ¿no? Albúmina. En el huevo está en la yema, está todo, proteínas, todo está ahí, vitaminas, proteínas. Entonces, ¿cómo indico yo como médico? Como si un huevo sancochado. Porque si ustedes son fritos, ya las grasas se están saturando. Se acabó. Puede comer su huevo sancochado. Yo les recomiendo a mis pacientes 2 o 3 veces a la semana huevos sancochados en el desayuno y no pasa nada. No pasa nada. Entonces, esos son los factores. Antes nosotros, esto lo traigo como parte de la historia, como un distractivo. Antes, para curar una obstrucción coronaria, ¿qué se hacía? Como siempre hay gente que mucho inventa, entonces inventaron un catéter con un globito acá en la punta, como los catéteres que se usan para obstrucciones urinarias, ¿no? Entonces se metía el catéter, acá la coronaria, y se inflaba. Entonces la placa se ponía contra la pared y ya estaba la luz abierta. Y decíamos, ya está tratando. Se llamaba la tromboplastía. Esto, al cabo de 3 o 4 meses, otra vez la placa crecía. Entonces no fue un tratamiento eficaz, porque a nadie yo le puedo estar haciendo cada 4 meses una tromboplastía. Pues es molestoso que le hagan un cateterismo por la femoral o la arteria radial para comprimir nomás la placa. Entonces no era tratamiento, pero salvó muchas vidas en su momento, ¿no? Estos síndromes coronarios o de insuficiencia coronaria se dividen para estudio en 3 o 4 grandes síndromes. El síndrome de angina estable, que también se llama angina de pecho crónica, angina de esfuerzo o espasmo coronario, porque hay espasmo también, que no hay presencia de placas dadas, un espasmo, una contracción, ¿no? La angina inestable, se le llama angina preinfarto. Muchos confundimos y nos dicen los pacientes, he tenido un preinfarto. No existe preinfarto, es angina preinfarto, pero no existe, es infarto o no es infarto. Entonces ya no se usa mucho esto para no confundir al paciente, o a veces lo usan para contentarlo al paciente. Tuvo su infarto y le dicen, no, ya estás bien, has tenido un preinfarto. Mentira, ¿no? Entonces está frente a una angina inestable, síndrome coronario intermedio o insuficiencia coronaria aguda también. Cualquiera de esos nombres tiene. Y el tercero, el infarto de miocardio agudo, que es en sí la miocardiopatía final isquémica o puede ser fatal de muerte, ¿no? Pero ya esos son los 3 grandes tipos que tendríamos nosotros de síndrome de insuficiencia coronaria, ¿no? ¿Y cómo definimos a la angina estable? Se define como una molestia, dolores tipo anginoso, dolores precordiales, que son causados por isquemia miocárdica, que esto siempre es inducido por el ejercicio, la estable, ¿no? Y asociado pues a falta de irrigación del músculo cardíaco, ¿no? No hay necrosis, solo una simple isquemia, no llega a haber una necrosis, y se da en pacientes de 31 a 70 años, diríamos ahora hasta 80 años, ¿no? Es más o menos, se cumple en un 0,83% por cada 1000 habitantes, siendo más alto en hombres 1,13% y 0,53% en mujeres. Siempre en varones es más alto. Esto son cifras que se dan a nivel mundial, ¿no? La mortalidad por angina estable llega a ser del 1,6 a 3,3% dentro de los cuadros del síndrome anginoso, ¿no? ¿Cuál es el principal hallazgo que encontramos? La aterosclerosis epicárdica severa, ¿no? Cerca del 84% de los pacientes vamos a encontrar con una obstrucción de una arteria principal que compromete del 75%. Esto se calcula del cierre. El cierre de la coronaria se dice está con un cierre del 90, del 80, 75, 50, 30%, ¿no? El diámetro de la coronaria, ¿no? Entonces así se va a dar el diagnóstico, ¿no? La clínica dice que no, el dolor lo mantiene en el último mes, ¿no? No hay estenosis de la arteria, pese a que tiene placas arterioscleróticas o escleróticas fijas, ¿no? Hay una angina siempre fija y se produce con el esfuerzo,
¿no? Según Everden, que fue un estudioso de esto, dice que el dolor de pecho es tipo estrangulamiento y angustia, tipo constrictivo, que es una pesadez. Por eso cuando hay esto decimos que es un dolor tipo pesado, constrictivo, opresivo, a nivel retroesternal. Y mayormente hay radiación a brazos, hombros y a la mandíbula, ¿no? En este tipo es importante evaluar el tipo de dolor, qué intensidad de dolor tiene, cómo está ese dolor, dónde se localiza, la duración, qué factor desencadenó, si es alguna comida, algún ejercicio, etcétera, etcétera. ¿No? Si yo uso un vasodilatador que se usa para esto el TNT, el Isorbide por lo general, que es el que más tenemos a la mano, si mejora con esto, ya estoy diciendo que es una constricción por angina. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo estamos hablando? Por angina estable, ¿no? Entonces se puede encontrar un alto porcentaje por hiperlipidemia, por hiperglicemia. ¿Qué vemos en el electrocardiograma nosotros? En el electrocardiograma, 40% nos sale que es normal, ¿no? 40% es normal. O sea, el diagnóstico no es 100% a nivel de... Si le hacemos un examen de enzimas, vamos a encontrar que ahora vamos a ver las enzimas que se utilizan, no existen alteraciones, ¿no? La prueba de esfuerzo sí nos da un diagnóstico. No se olvide que la prueba de esfuerzo consiste en subirlo a una bicicleta o una donde camina el paciente, o se le pone en un brazo el control de la presión, y en el pecho se le pone 3 chuponcitos o 5 chuponcitos de acuerdo al equipo, que van a un monitor y que nos va a dar un electrocardiograma cómo está la alteración. Y ahí vemos el ST elevado o el ST no elevado, ¿no? Entonces vamos a ver la depresión de la onda del ST y ahí nos va a dar el diagnóstico. La radiografía no nos ayuda en nada para el ginestable ni para nosotros. La ecografía sí nos ayuda. La ecocardiografía, como decía al comienzo, ha venido a ser un instrumento de altísima calidad para diagnóstico de muchas enfermedades cardíacas y aparte de otros, ¿no? Porque nos va a dar que ese ventrículo izquierdo va a estar fibrosado, va a haber disfunción, no se moviliza como debe movilizarse el ventrículo izquierdo, ¿no? Hay anormalidades del tabique, no solo del músculo de ventricular, sino también del tabique. Entonces, estamos ya frente a un diagnóstico que hay falta de irrigación de ese músculo cardíaco. Entonces, esto se termina a veces en coronariografía o ventriculografía, centellografía con tecnecio 99, talio 201, que poco se emplean, ¿no? Ahora resulta que los que nos están dando, está reemplazando a todo esto, coronariografía, ventriculografía que usábamos antes, y que eran un poco costosos porque hay que usar algunos contrastes, por ejemplo, para coronariografía, ventriculografía, y para centellografía, que tiene que usarse ya contrastes especiales, ¿no? Tecnecio 99, talio 201. Ahora la tomografía funcional que se hace con contrastes está dando diagnósticos increíbles. Acabo de ver unos videos que no son todavía nacionales, que lo están haciendo en Europa, pero fabuloso, fabuloso. Ya ustedes se van a chocar con nuevos métodos de diagnóstico que son fenomenales para esto, ¿no? Pero tenemos nosotros sí la ecocardiografía, que está bastante a la mano y barata, ¿no? Que nos da también diagnósticos muy reales. Y por lo general nosotros hacemos bastante el cateterismo coronario, que les decía que los pacientes que tienen insuficiencia aórtica a veces o estenosis mitral, su médico le pide un cateterismo coronario y no sabemos para qué. ¿Por qué? Si está con problemas de válvula. Es que hay compromiso coronario, les decía. Por eso que se pide, porque a veces terminan con bypass estos pacientes. O cuando hay calcificaciones no solo terminan con bypass, terminan con marcapasos. Hablábamos de eso. Y no hay que asustarnos. Es parte de los tratamientos, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico entonces de la angina estable, ¿no? Aparece con el ejercicio, dura de 1 a 15 minutos, comienza gradualmente, en minutos se puede desaparecer, ¿no? Por lo general el paciente lleva el puño al pecho, se acompaña de aforesis, ¿no?
hay un presentimiento, el paciente piensa que se muere porque hay un gasto cardíaco bajísimo, con el reposo, con el uso de la nitroglicerina cede, ¿no? Les decía que a veces se va a irradiar al cuello o a los miembros inferiores, ¿no? A los miembros superiores. En algunos casos el paciente no presenta el privilegio del dolor, porque el dolor es en estos tipos, en cualquiera de estos tipos, es evidente, es altísimo. Hay gente que ha fallecido solo por el umbral del dolor, ¿no? Y muchos dicen, murió como una palomita, se agarró el pecho y ya no saben el dolor que tiene. Muchos tienen infartos pequeños y el dolor fue tan grande que se ha demostrado en las necropsias, ¿no?, que el paciente no soportó el dolor. Otro tipo sería la angina inestable. Esto lo descubrió en 1971 Fowler, ¿no? Y nos dice que las manifestaciones clínicas van desde una isquemia silente y la angina que se vuelve estable hasta el infarto miocardio agudo. Este es ya una angina inestable, ¿no? Son de alto riesgo porque casi siempre preceden al infarto miocardio agudo o a la muerte súbita, ¿no? Miren, acuérdense de la angina inestable. Osler dice que el dolor es grave y precede al infarto miocardio agudo. Lo llama el síndrome de oclusión coronaria inminente. Miren, Osler ya se adelantó en esto, ¿no? En 1900, no hace mucho tiempo, ¿no? Escasamente 50 años, ¿no? Él nos dice que son anginas de reciente inicio, de un mes, que van creciendo, van aumentando con esfuerzos mínimos, se superpone muchas veces a la angina de reposo de tipo estable, ¿no? Es una complicación de esta, ¿no? Y el dolor es intenso, dura más de 45 minutos. Si el paciente está dormido, lo puede despertar al paciente, ¿no? Lo puede despertar al paciente. Entonces, esa sea la diferencia de la angina inestable de la estable, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de este tipo de angina? Es una angina acelerada, ¿no? Hay un síntoma crónico, pero se recrudece, ¿no? Se vuelve intenso, la sudoración es de más de 20 minutos, decíamos, y hay desencadenamiento de la isquemia, pues, ¿no? Es una angina de reciente aparición, inducida por el ejercicio, ¿no? Se sobrepone, decíamos, a la angina en reposo, y puede ser una angina también post-infarto. Tuvo un infarto y puede presentarse una angina inestable. La otra angina que no mencionamos al comienzo es una angina variante o de Prince-Metal, que poco lo definen. Sin embargo, Prince-Metal lo definió en 1959, ¿no? Un dolor torácico secundario, dice que es el isquemia miocárdica, que ocurre en reposo estrictamente. La de Prince-Metal solo se produce en la noche, él lo estudió así, en pacientes jóvenes, sin factores de riesgo coronario, ¿no? Con eventos de tipo sincopal. Ya saben ustedes cómo son los eventos sincopales. Es una angina de vasoespástica o estrictamente de espasmo coronario, ¿no? Entonces él nos dice que este tipo de angina de Prince-Metal no es desencadenado por ejercicio o estrés, ¿no? Se acompaña así con cambios en el electrocardiograma, en el segmento ST. Es más conocido la angina variante como una angina variable, ¿no? Se asocia siempre a infarto miocardio agudo, se acompaña de arritmias severas, ¿no? Incluye taquicardia, fibrilación, y puede irse a la muerte súbita, pues. Una fibrilación ventricular está cerquita a la muerte súbita, ¿no? Si le hacemos exámenes anteriores o posteriores a este paciente, no vamos a encontrar riesgo coronario. Miren la diferencia con las otras infartos. Y esto ya sería el infarto agudo del miocardio, que es ya el final, la etapa casi de muerte, o en algunos casos se lo salva a los pacientes actualmente, ¿no? Siendo la primera causa de muerte. Ahora esto bajó ya las edades, les decía, porque cada vez es menor las edades de 40 a 65 años, ¿no? Estados Unidos pues tiene una cantidad de muertes por infarto, pero es por el tipo de vida que llevan, una vida muy estresada, por el tipo de dieta, ¿no? Tipo de dieta, pese a que los americanos ya cambiaron su dieta, porque en la generación de hace 10 años atrás, era una generación de
de gente con vasos ateroscleróticos, 90% por el tipo de dieta que tenían de niños, ya cambiaron eso, ¿no? Entonces, allá muere, hay un infarto del miocardio cada 20 segundos. Increíble, miren ustedes la cantidad de gente que muere por eso, ¿no? Esto ya con el tratamiento, con las prevenciones que se está haciendo, tienden a cambiarlo. No se olviden que en Estados Unidos la salud está manejada casi al 90% por los seguros sociales, ¿no? En poca cantidad maneja el Estado, ¿no? Entonces, la mortalidad incluso hospitalaria de pacientes que llegan ahí es alta, ¿no? Es alta, 20-30%, ¿no? Es muy alta, ¿no? Pese a que ahora hay bastante uso, ya saben ustedes, cuando hay un infarto y dentro de las 3 horas se usan los antitrombóticos, ¿no? La uroquinasa, estreptoquinasa que se están usando. Ahora, todas las emergencias tienen eso, ¿no? No hay emergencia que no tenga una estreptoquinasa o uroquinasa, pero el paciente le tienen que poner ustedes cuando llega después de las 3 horas producido, antes de las 3 horas que pase, tienen que ponerle. Si pasó las 3 horas ya no sirve para nada, ¿no? Entonces, este infarto al miocardio agudo va a predominar el dolor como característica hasta mayor de 30 minutos, ¿no? Y dice como gran cosa, siendo su expresión ideal la muerte súbita, ¿no? A veces nosotros descubrimos este infarto recién en una necropsia. Pacientes que no creen que ha muerto por infarto, se le hace necropsia, en algunos es necesario hacerle por los problemas legales que puede traer, y descubrimos que pacientes mueren altísimo número por muerte por infarto de miocardio, ¿no? Que a veces la familia no cree, ¿no? Ha estado bien, nunca se ha quejado de nada, ¿no? Pacientes que nunca tuvieron la dicha de presentar siquiera una angina para que los alarme, y recién en la muerte descubrimos que fue por un infarto, ¿no? Estos pacientes muchas veces sus ataques isquémicos lo pasan desapercibidos o lo hacen pasar, no, comí demasiado, por eso es la típica de nuestros pacientes o de nosotros. No, este dolor tengo porque hoy día he comido, este dolor lo tengo porque me encontré con un amigo de tiempo y discutí. Siempre encontramos una causa que no es la real, ¿no? Hasta que nos produce el problema. Los diabéticos, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado porque no se olviden que ahí las placas de ateroma son las principales causas de este tipo de isquemia del miocardio, ¿no? Y las enfermedades en el diabético son de tipo coronario son a veces atípicas en un porcentaje alto, 20%, ¿no? Y en ancianos también pasa muy desapercibido, ¿no? Muchas veces ya lo descubrimos nosotros cuando hay insuficiencias cardíacas congestivas, ¿no? Puede causarse por hipertensión o por otra causa, aneurismas del ventrículo izquierdo cuando ha tenido ya 2-3 infartos, ¿no? Cuando hay insuficiencias mitrales que no han sido diagnosticadas en su momento o insuficiencias del ventrículo izquierdo, ¿no? Hay una clasificación que se usa, y esto lo usan más los residentes, ¿no? Para infartos del ventrículo izquierdo y tiene importancia pronóstica y terapéutica, ¿no? Un infarto Killing 1 que se caracteriza porque no ha presentado signos de falla y su mortalidad es baja, 6%. Killing 2, cuando hay aparición de síntomas leves de falla cardíaca, su mortalidad ya va incrementando al 17%. El Killing 3, ¿no? Está asociado ya a enfermedad pulmonar y su mortalidad es 38%. Y el Killing 4, cuando hay shock cardiogénico, ¿no? Una letalidad, hay una mortalidad de 81%, ¿no? En estos pacientes puede haber soplos cardíacos y falla ventricular aguda. Si ustedes revisan el electrocardiograma, un electrocardiograma normal tiene su onda P, QRS, su onda T, su onda U, ¿no? Y se repite. Esto es el electrocardiograma que lo han hecho ya 2-3 veces ustedes. Si en el electrocardiograma vemos una onda T negativa, estamos hablando de isquemia del músculo cardíaco. Si vemos una onda Q negativa, estamos hablando de necrosis. Así de sencillo, acuérdense estas 3 cosas nada más. Y si hablamos de ST, nivel ST, supranivel o desnivel o infranivel, cualquiera de las 2 cosas que veíamos nosotros, estábamos hablando de lesión. Entonces estas 3 cosas son las que van a presentar ustedes, van a utilizar
Isquemia, necrosis o infarto, acá ya hay necrosis, muerte del tejido, y la lesión, que se da por el nivel positivo, también se llama un nivel negativo del ST. Se acabó, ¿no? Se acabó. Acá ven, por ejemplo, un patrón normal, ven la lesión, que hay un desnivel positivo, ¿no? Acá se dice que es subepicárdico cuando es hacia arriba, y se dice que la lesión es subendocárdica cuando es el infradesnivel, ¿no? Lesión subendocárdica, ¿no? Acá decimos que es una lesión isquemia subendocárdica hacia arriba, subepicárdica cuando la T es negativa, ¿no? ¿No? O puede estar también aplanada. Estas son las principales lesiones que vamos a ver de acuerdo al electrocardiograma. Nada del otro mundo, acuérdense. Lesión subepicárdica, subendocárdica hacia arriba, subendocárdica hacia abajo. ST, desnivel ST, ¿no? Negativo y acá es positivo. Lesión subendocárdica acá, ¿no? Isquemia subendocárdica cuando una T elevada, una T negativa, isquemia subepicárdica, o puede ser aplanada. O podemos ver también, o podemos ver nosotros también así, ¿no? Síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Acá tenemos un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. El ST está, en lugar de estar elevado, está hacia abajo, ¿no? Síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Y acá sería síndrome coronario agudo con elevación del ST, el de abajo. Así de sencillo. El ST es el que manda, ¿ya? Y ese es el que se está usando ahorita. Cuando lleguen a los hospitales se está usando bastante. Acá nuevamente para hacerles acordar, cuando ustedes vean el electro una onda Q hacia abajo y hay necrosis, y hay infarto. Acá, cuando vean este tipo de ST, lesión, puede ser positivo o negativo. Y acá cuando vean es que está abierto, esta es necrosis, esta es lesión, y el otro no hay isquemia acá, no hay isquemia, solo hay lesión, hay necrosis, presencia de la onda CRE, y acá hay lesión, acción, ST positivo o negativo, ¿no? Esta es necrosis. ¿Qué otra cosa tenemos? Acá está, lesión subendocárdica, síndrome coronario agudo sin elevación de ST, seguimos, no hay elevación de ST, no tienen ustedes por qué inventar, ¿no? Acá tenemos ya los cuadros de isquemia, cambios en la onda Q, en la onda T que digo, ¿no? Fase hiperaguda, fase aguda, ¿no? Fase subaguda de horas o días, ¿no? Esta es una fase crónica, ya está aplanándose, y este es un infarto de miocardio antiguo. ¿Por qué? Porque hay necrosis. ¿A qué veo necrosis? La presencia de la onda Q. Acá también ya ustedes están viendo Q negativa, acá hay necrosis, ¿ya? Es una onda Q patológica, lo que en estos casos no hay. ¿Ya? Siempre que vean una onda Q ya es necrosis. Después hay una localización anatómica de infarto miocardio agudo. Cuando hay lesión o desnivel o vemos nosotros y queremos calificar si es lateral alto, tiene que haber cambios en el electrocardiograma en D1 y en ABL. Si nosotros decimos que es apical inferior, tiene que haber en D2, D3 y ABF. Si nosotros queremos decir que es septal posterior, en B2, ¿no? Si nosotros, en B1, si nosotros queremos decir que hay cambios en nivel anterior, B3 y B4. Y si decimos que el infarto es lateral, tiene que haber cambios en B6, B5, B6. Y si hay cambios en todos, de B1 a B6, estamos diciendo que el infarto es anterior extenso. ¿Ya? Anterior extenso. Entonces, este es un cuadrito que lo pueden encontrar en cualquier sitio, no hay ningún problema. Siempre se usa para nuestro diagnóstico el electrocardiograma de 12 derivaciones, porque es barato, rápido, disponible. A veces lo quieren manejar los odontólogos, lo quieren manejar obstetrices, pero no se hace tan fácil, ¿no?
porque ustedes saben que para hacer un diagnóstico cardiológico tenemos que conocer muchas cosas, no nos pueden enseñar fácilmente. Ahora quieren manejar equipitos todo el mundo, les gustan los equipos. Usted hay que tener cuidado, usted utiliza tecnólogos, quieren manejar un equipo de eco, y ustedes cuando reciban un diagnóstico, un informe, miren el sello, porque el sello va a decir, se van donde Quito y Quito les paga por informar un electro, por informar un eco, les paga 3 soles, 5 soles, un médico no lo va a hacer, pues yo no voy a ir a informar por ese costo. Uno te dice, eso se acepta. Entonces, ¿qué tipo de diagnóstico les da? Entonces, fíjense abajo quién firma, ¿no? ¿Quién firma? Es importante para que ustedes también tengan una certeza que le está diciendo algo serio. Entonces, en el electro van a haber sensibilidad y especificidad, que es moderada para infarto, baja para el giro inestable. Hay criterios como está el ST, como está la onda Q, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿no? Estos criterios no nos vamos a detener, porque son varios criterios que esto se acostumbran a manejar nuestros residentes, ¿no? Cuándo es alta probabilidad, cuándo es baja probabilidad, qué probabilidad intermedia tienen. Esto los traigo porque para que ustedes lo conozcan, ¿no? Lo que nos interesa sí es ver las enzimas. Dentro de las enzimas tenemos el CPK total, ¿no? Este CPK, ya saben que está distribuido en el músculo esquelético y cardíaco, tiene un peso molecular alto, ¿no? Entonces se le va a elevar en el sistema sanguíneo cuando hace un examen, entonces en forma lenta. Su sensibilidad cuando está positivo, las cifras altas es de 80%, y tiene una especificidad baja, 40%, o sea que no es muy diagnóstico. Se usa nomás como un screening inicial, nada más, ¿no? Después hay otra combinada, el CPKMB, que es similar al anterior, ¿no? Esto se va a correlacionar, sí, con una mortalidad de síndrome coronario agudo. Hay una pequeña elevación de infarto en infarto de miocardio que es mayor del 5% de lo total. ¿Cuál es la sensibilidad de un CPK-MB? Cuando es menos de 4 horas, 25%. Acá siempre el tiempo es el que juega. De 4 horas, mayor a 4 horas, o a las 4 horas, 40, 70%. Y después de las 4 horas, hasta las 12 horas, de 60 a 100%. Miren la variabilidad del diagnóstico que hay. ¿Cuál es su especificidad? 85 a 100%, o sea que no es muy específico también. Puede deberse a otras causas, ¿no? Entonces es mucho más útil para el diagnóstico de infarto. Sabiendo que un paciente ya tuvo su infarto, sí nos puede dar un diagnóstico. Lo más específico es esto, las troponinas T1, ¿no? ¿Por qué? Estas son producidas por el músculo cardíaco. Se elevan a las 4 horas y permanecen altas por 6 a 12 horas. Si yo le hago un examen a un paciente antes de las 4 horas, ojo, no me va a dar positivo, no me va a dar un diagnóstico, pese a que tiene una sensibilidad a las 4 horas ya de 50%, pero pasada las 4 horas, a las 6 horas 75%, y después de las 12 horas sí ya tengo un diagnóstico de 100%. Esto es importante que ustedes fijen y tengan en cuenta. Yo no llega un infarto, ¿a qué hora se le ha producido el dolor? A las 3, a las 4 y media, yo no le voy a estar sacando pues troponinas. Es falso, me va a dar falso, ¿no? Entonces el síndrome coronario, ¿qué me va a dar? 75% de especificidad. También tiene sus falsos positivos, ¿eh? También tiene algo inestable, ¿no? Y se puede correlacionar con muerte o con infarto después de 2 a 6 meses cuando se hacen los exámenes. Otro examen que tenemos es la mioglobina. La mioglobina, que es una molécula pequeña que está en el citoplasma, se eleva por lo general de 1 a 4 horas después del infarto de miocardio. Es inespecífica porque está distribuido pues en todo el citoplasma, ¿no? Y no es de valor ya después de las 6 horas, ¿no? Entonces esto no es tan importante, ¿no? Pese a que su elevación es temprana, ¿no? Después tenemos los biomarcadores. Estos biomarcadores se hacen con elevación de proteínas, más el CPK, CMB, ya es una correlación que es de un paciente de alto riesgo, ¿no? Entonces esto sí nos va a dar ya especificidad, pero ya estos biomarcadores ya se hace con una
Esto lo hace el laboratorio con una comparación de ambos exámenes, ¿no? Para ver el tipo de riesgo del paciente. El ecocardiograma, sí, ya les dije que tiene no es tampoco 100%, ¿no? De acuerdo, nos va a dar movilidad del ventrículo, movilidad del septum, ¿no? Interventricular. Entonces el ecocardiografista va a ver eso. Tiene una sensibilidad de 85 a 92%, y esto también depende del entrenamiento del ecocardiografista. Por eso les decía, cualquiera no va a manejar este equipo, ¿no? Incluso hay ecocardiografistas que registran y tienen errores, ¿no? Da una especificidad hasta el 96%. Un estudio que nos digan que no tiene nada no nos va a descartar un síndrome coronario, porque no hay una sensibilidad tan alta, 100%, ¿no? Y tiene sus limitaciones también. Yo no me voy a hacer pues un eco en Solidaridad o en CISOL, que se llama ahora, porque ellos tienen un equipo portátil de 8.000, 10.000 dólares, que no es un buen equipo para hacer un buen examen, más si no está manejado por un experimentado. Es diferente a un equipo que me cuesta 100.000 dólares que están en los hospitales, ¿no? Que es el costo, 80, 100.000 dólares, que ya son equipos que tienen muy buena performance. La disponibilidad de personal, que es importantísimo. Si yo no tengo un personal entrenado, no tengo nada, no tengo nada, ¿no? Otro de los exámenes que se usa es el test de esfuerzo, la prueba de esfuerzo, que se hace en una bicicleta o una faja, y que les decía que si hay un síntoma no se debe hacer de inmediato, se debe hacer después de las 12 horas y con bastante precaución, y que el paciente no tenga mucho riesgo, ¿no? Si este paciente le encuentro soplo, le encuentro otra cosa, no le hago. Espero mejor hacerle otro tipo de diagnóstico, un eco primero, ¿no? Que tenga otros estudios de tipo negativo. Este es el stent coronario que se usa ahora, ¿no? Ahora, cuando hay cualquier obstrucción, se usa catéteres de 7 frames, 6 frames, 5 frames, 8 frames, de acuerdo al grosor de las arterias, y me lanzo con un catéter a mi arteria coronaria izquierda o derecha, veo dónde está la obstrucción, previo estudio de cateterismo. Miren, se lanza así. Antes era un resortito de tuxteno, ahora son mallas. Entonces se lanza y tiene un globito. Esta malla se infla el globito, y una vez la malla se dilata y esta malla ya no se contrae, queda así, queda dilatada. Entonces esta luz va a ser permanente. Esto sí, ya con un stent implantado, incluso estos stent ahora traen antibióticos de disolución lenta para protección, ¿no? Entonces acá ya desobstruí mi arteria y estoy contento y salgo, ¿no? Este es un tipo de tratamiento, ¿no? Con stent coronario. La ventaja es que estos stents son caros. Creo que cada stent chiquito de estos está alrededor de $2.000, $3.000. Es caro, ¿no? El otro tratamiento que se hace para coronarias es el bypass. El bypass no es otra cosa que sacar una vena de la pierna o del brazo, de cualquier lado se saca del paciente, ¿no? La vena se voltea, porque no se olviden que la vena tiene estas válvulas que ven acá. Si ustedes lo ponen una vena sin voltear, no pasa la sangre. Entonces se voltea la válvula, la vena. Una vez que se está volteada la vena, ya lo uno. Pico en mi aorta y lo uno con la coronaria. Ya tengo solucionado la obstrucción coronaria, ¿no? Estos son los famosos bypass alto coronario. Otras veces se saca de la mamaria, no de la aorta, sino se saca de la arteria mamaria, ¿no? Entonces hay varios sistemas. Este es el famoso test de esfuerzo, una faja, ¿no? Estos cables van conectados a un monitor para ver el electrocardiograma. Le tomo la presión en ejercicio, ¿no? Y esto es el cateterismo, que se hace por vía femoral, se va con un catéter y se pasa a coronaria derecha o coronaria izquierda, ¿no? Ahí tienen nuevamente el bypass aortocoronario, que es hasta ahora se usa con buen éxito. Esto ya vimos. Y este es un marcapaso, que habíamos hablado tanto de marcapasos. El marcapaso va, se va por una vena, ¿no? Se va
a ventrículo derecho y aurícula derecha. En este caso es bipolar, por ejemplo, el marcapaso puede estar situado debajo de la piel, en la parte de tórax derecho, izquierdo o en la boca, ¿no? Y ahí tenemos una figura de un marcapaso con sus dos catéteres. Bueno, con esto hemos hecho una descripción rápida de lo que es síndrome coronario 1. Los veo, nos vemos. Ha sido rápido. Vayan a almorzar. Espero que los puntos han sido muy, muy precisos. Acuérdense para su examen, nada del otro mundo. Ya, los veo. Gracias, doctor.